Bueno, bienvenidos a esta lección sobre la estructura de capital. Esta es la tercera parte. En la primera parte habíamos visto la estructura de capital y sus conceptos más básicos de cómo se compone la estructura de capital. En la segunda parte vimos las proposiciones 1 y 2 de Modigliani y Miller, porque deseábamos saber si una empresa valía lo mismo, si estaba apalancada o no estaba apalancada. Y bueno, en ese caso muy particular, estábamos suponiendo un mundo sin impuestos, un mundo en donde no había costos de transacción y un mundo en donde la tasa de interés corporativa era igual a la tasa de interés que podían solicitar los particulares. En este caso, que es la tercera parte, vamos a introducir los impuestos y vamos a ver qué efectos tienen esos impuestos sobre las proposiciones 1 y 2 de Modigliani y Miller. Como introducción, volvemos a los mismos conceptos de las otras dos lecciones. Primero tenemos que definir el valor de una empresa. En este caso, nosotros tenemos que el valor total de una empresa va a ser igual a la deuda de la empresa más el capital de la empresa más lo que la empresa debe de pagar en impuestos corporativos. La única diferencia de este modelo con respecto al anterior es que estamos introduciendo los impuestos como parte del valor de la empresa. Así, en el tutorial anterior, lo que nosotros habíamos demostrado es que el valor de una empresa no está relacionado con la deuda en un mundo sin impuestos. Y la intuición básica se puede ver a partir de un gráfico de pastel, en donde la proporción que se destina a los impuestos es tan solo un costo más. Es decir, si nosotros armáramos dos gráficos de pastel, entonces nosotros tendríamos aquí del lado izquierdo que el capital accionario más los impuestos conforman el total del valor de la empresa, y en el lado derecho tenemos el capital accionario, una parte de deuda y una parte de impuestos que constituyen el valor total de la empresa. Entonces, sabemos que la empresa apalancada paga menos impuestos que la empresa totalmente financiada por capital, y esto se da por algo que vamos a ver un poco más adelante, que es la deducción de impuestos. Entonces eso nos lleva a que la suma de la deuda más el capital accionario de una empresa apalancada es mayor que el capital accionario de una empresa no apalancada. Es decir, el capital accionario puede que sea mayor en esta parte, pero el valor de una empresa que está apalancada es mayor al de una empresa no apalancada, simplemente por esa deducción de impuestos. Volvemos a las preguntas originales. Las preguntas originales en la estructura de capital es ¿por qué deben los accionistas de una empresa interesarse en la maximización de toda la empresa si el valor de la empresa es la suma de la deuda más el capital? Entonces, a la primera conclusión que llegábamos es que una empresa debe endeudarse siempre y cuando esa deuda incremente el valor de la empresa y no importa tanto la estructura de capital. La segunda pregunta es ¿qué razón de deuda capital maximiza los intereses de los accionistas? Y en un mundo sin impuestos habíamos visto que una empresa apalancada vale lo mismo que una empresa no apalancada, y que entonces no había mucha diferencia entre si se endeudaba o no se endeudaba una empresa. No obstante, pues el riesgo que corría una empresa cuando se iba apalancando, pues iba creciendo a medida que ésta se apalancaba. Aquí lo que vamos a ver es que una empresa que está endeudada o apalancada, en realidad sí vale más que una empresa no apalancada. Y como muestra tenemos aquí un ejemplo. Como las veces anteriores, retomamos el ejemplo del libro de Ross y tenemos que una empresa con las siguientes características: impuestos del 35%, utilidades antes de intereses e impuestos de 1,000,000, y las utilidades después de impuestos se pagan en su totalidad como dividendos. De aquí podemos tener dos estructuras de capital diferente. En el primer plan, la empresa no se va a endeudar, y en el segundo plan adquiere una deuda de 4,000,000 a una tasa de interés del 10%. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? En el plan 1 la empresa no está endeudada, por lo tanto hay cero deuda.
En el plan 2 la empresa se endeuda con 4 millones y las utilidades antes de intereses e impuestos son de 1 millón en cada uno de los planes. Ahora, si vamos calculando los intereses, en el primer plan no habrá ningún interés porque la empresa tiene cero deuda. Y en el segundo plan vamos a tener 400,000 de intereses, que es el 10% de estos 4 millones. Bien, entonces las utilidades antes de intereses e impuestos van a ser el millón que teníamos para el plan 1 y para el plan 2 a este millón hay que restarle los intereses. Vamos a tener 600,000. Como los impuestos son del 35%, entonces vamos a calcular el 35% sobre este millón, que nos da 350,000 en el primer plan, y el 35% sobre los 600,000, que nos va a dar 210,000. De esta manera, las utilidades después de impuestos van a ser 650,000 en el primer caso y 390,000 en el segundo caso. Aquí lo que va a cambiar va a ser el flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo que nosotros tenemos aquí van a ser las utilidades después de impuestos y el flujo de efectivo en el segundo plan van a ser estas mismas utilidades después de impuestos más una parte adicional que es los impuestos multiplicados por la tasa de interés y esto a su vez multiplicado por la deuda, que eso nos va a dar a nosotros la deducción de impuestos, que en este caso son 140. 140 más estos 650,000 nos van a dar estos 790,000. Como podemos ver, una empresa que sí está endeudada o apalancada tiene un flujo de efectivo más alto que una empresa que no está apalancada. Y eso se debe a las deducciones fiscales. Entonces, las cifras más relevantes que nosotros tenemos en este ejemplo son las que están al final, es decir, estos flujos de efectivo. Y los dividendos, que en este ejemplo son iguales a las utilidades después de impuestos, constituyen el flujo de efectivo para los accionistas, mientras que los intereses son el flujo de efectivo para los tenedores de bonos. En este caso, el impuesto sobre la renta recibe menos impuestos bajo el plan 2, que son 210,000, que bajo el plan 1, que son 350,000, que es esto que nosotros estábamos viendo. ¿Por qué sucede? Bueno, sucede porque esta empresa no estaba endeudada y entonces no hubo que aplicar allí impuestos sobre la renta más bajo y en el otro caso sí lo hubo. De esta manera, lo que nosotros deberíamos de analizar sería cuál es la protección fiscal que nosotros estamos observando. En este caso nos referimos a las deducciones. Con lo que hemos visto, pues se presenta una ventaja para la deuda frente al capital y esta consiste en la deducción de impuestos. Dado que el interés de un préstamo va a ser la tasa de interés por el monto que nos están otorgando, entonces la deducción de impuestos corporativos va a ser la tasa de impuestos corporativos, que es el impuesto sobre la renta, multiplicado por la tasa de interés a la que se nos está financiando un préstamo y el monto total del préstamo. Esta multiplicación de estos tres elementos nos va a dar a nosotros el valor de la protección fiscal, que es a lo que nosotros comúnmente llamamos como una deducción fiscal. Entonces, suponiendo que los flujos de efectivo de la empresa son perpetuos, es decir, que la empresa por siempre se mantiene endeudada, entonces nosotros podemos expresar el valor presente de esos flujos de la siguiente manera. La deducción de impuestos dividida entre la tasa de interés a la que nos están otorgando esos préstamos. Y eso va a ser el total de impuestos por el total de deuda que está adquiriendo la empresa. Eso para nosotros va a ser el valor presente de todas las deducciones fiscales a lo largo de la vida de la empresa. Y dado que sabemos que existen las deducciones de impuestos, entonces el siguiente paso para nosotros sería calcular el valor de una empresa que está apalancada. Si nosotros tomamos en cuenta que el flujo anual de una empresa no apalancada sería esta ecuación que nosotros tenemos arriba, la utilidad es antes de intereses e impuestos multiplicada por 1 menos la tasa impositiva,
Entonces el valor presente de una empresa no apalancada va a ser el valor presente de esta ecuación, que es simplemente tomar la ecuación y dividirla sobre el costo de capital de una empresa que está solamente financiada por capital. Y eso nos daría a nosotros el valor de la empresa no apalancada. Por eso estamos tomando una tasa de interés de una empresa financiada solamente por capital. Así llegamos a la proposición 1 de Modigliani-Miller, que nos dice que en un mundo con impuestos, una empresa apalancada a perpetuidad tendrá el valor presente siguiente. Es decir, el valor de una empresa va a ser las utilidades antes de intereses e impuestos multiplicadas por 1 menos la tasa de impuestos dividido sobre el costo de capital de una empresa financiada solamente por capital más el valor presente de las deducciones fiscales, que eso es el valor de una empresa no apalancada más el valor presente de las deducciones fiscales. El primer término, es decir, esta V subíndice U, va a ser los flujos de efectivo de la empresa y en la segunda parte van a ser las deducciones fiscales. En ese caso, nosotros tenemos que una empresa apalancada en realidad tendría que valer más que una empresa no apalancada, simplemente por las deducciones fiscales que está obteniendo la empresa. Esa proposición 1 de Modigliani-Miller se puede ver en el siguiente gráfico, en donde en el eje horizontal nosotros tenemos el total de deuda que va adquiriendo la empresa y en el eje vertical tenemos el valor de una empresa. Entonces, una empresa que no esté endeudada, pues debería de tener algún tipo de valor que sería nuestro intercepto. Y conforme la empresa se va endeudando cada vez más, nos vamos recorriendo en el eje horizontal, entonces el valor de la empresa va a ir creciendo. Va a ir creciendo en la magnitud en que vayan creciendo las deducciones fiscales. Por lo tanto, a un nivel de deuda B, el valor de una empresa apalancada va a ser mayor que el valor de una empresa no apalancada. Con respecto al rendimiento esperado y el apalancamiento bajo impuestos corporativos, la proposición 2 de Modigliani-Miller plantea una relación positiva entre el rendimiento esperado del capital y el apalancamiento. Es decir, cuando no existían impuestos, el apalancamiento incrementaba el riesgo de la empresa. Y la misma intuición va a ser válida bajo impuestos corporativos. De tal manera que la formulación que nosotros teníamos antes va a cambiar solamente en esta magnitud. Es decir, sin impuestos nosotros teníamos que el costo de capital promedio ponderado era igual al costo de capital de una empresa solamente financiada con capital más la estructura de capital multiplicada por, otra vez, la tasa, bueno, el costo de capital de una empresa financiada solamente por capital común, menos la tasa de interés que se cobra un crédito. Aquí lo único que estamos añadiendo es esta parte que es el descuento de los impuestos. Y el resultado es que siempre que la tasa de interés de una empresa financiada solamente por capital común sea mayor que la tasa de interés a la que está otorgando préstamos un banco, entonces el costo de capital aumentará con el apalancamiento, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Es decir, mientras más se vaya endeudando una empresa, mientras más vaya creciendo B, va a ir creciendo más la tasa o el costo de capital promedio ponderado. Y esto se debe a que el capital es riesgoso y debe de tener un rendimiento esperado mayor que el de la deuda, forzosamente. De esta manera, lo que nosotros estamos observando es que en esa segunda proposición de Modigliani-Miller, ya incluyendo los impuestos, el costo de capital tendrá que ir creciendo. ¿Desde dónde? Bueno, tendremos que partir de una empresa que no está apalancada, es decir, una empresa que solo se financia por capital común, y a partir de allí va a ir creciendo el
costo de capital, es decir, va a ir creciendo también el riesgo. Sabemos que el costo de capital promedio ponderado va a ser una línea que va a ir decreciendo porque cada vez se van deduciendo más impuestos mientras más va creciendo la deuda. Entonces esto se debe de reducir cada vez más. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta un punto en donde iguale a la tasa de interés a la que otorgan préstamos los bancos. Entonces, esta relación nosotros la estamos observando a través de esa segunda proposición de Modigliani y Miller, donde el apalancamiento financiero añade riesgo al capital de la empresa como compensación, ya que el costo de capital aumenta con el riesgo de la empresa y siempre que tengamos en cuenta que la tasa de el costo de capital de una empresa financiada solamente por capital es un solo punto, es decir, solamente lo vemos en esta sección de aquí donde no hay deuda, mientras que la tasa de interés de una empresa o el costo de capital de una empresa, el costo de los préstamos y el costo de capital promedio ponderado son líneas en su totalidad, es decir, están constituidas por millones de puntos a lo largo de esta gráfica. De esta forma, pues los supuestos que nosotros hicimos para poder llegar a estas conclusiones son que las corporaciones pagan impuestos sobre las utilidades después de intereses. No existen costos de transacción y los individuos y las corporaciones obtienen fondos en préstamo a la misma tasa de interés. Los resultados son que la proposición 1 es que una empresa apalancada vale menos que una empresa no apalancada. Perdón, una empresa apalancada vale más que una empresa no apalancada, porque va a valer lo que vale una empresa no apalancada más las deducciones de impuestos. Y la proposición 2 nos va a decir que el costo de capital es igual al costo de capital de una empresa financiada solamente por capital común, más la estructura de capital, una vez que se han cobrado los impuestos, por la prima de riesgo. La intuición nos dice que desde la proposición 1, que debido a que las corporaciones pueden deducir los pagos de intereses, pero no los pagos de dividendo, el apalancamiento corporativo disminuye los pagos de impuestos. Y desde la proposición 2, que el costo de capital se incrementa con el apalancamiento porque el riesgo de capital aumenta con esta deuda que nosotros estamos adquiriendo. Y bueno, espero que hasta aquí se hayan comprendido las lecciones sobre las estructuras de capital. Pues no sin antes decir que cuando la empresa enfrenta dificultades financieras, entonces se comienzan a elaborar otro tipo de estrategias, que son los temas que nos hacen falta de ver. Es decir, cuando existen costos de transacción, cómo actúa la empresa, y la otra es cuando los individuos y las corporaciones obtienen fondos no a una misma tasa, sino a tasas diferenciadas. Entonces allí se van formulando estrategias entre los accionistas y la empresa que van a modificar esta estructura de capital a la cual pues se va a maximizar el valor de la empresa.